yo creo que todos los que habéis acudido hoy a esta cita, pues venís un poco como, o venimos un poco como alumnos que queremos aprender o queremos intentar hacer algo porque nuestro Bierzo mejore o al menos no vaya cada vez a menos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este ciclo que iniciamos de cultural en torno a la arquitectura. En estos meses que vienen pues seguiremos haciendo jornadas como esta, intentando pues hablar y apostar por esa filosofía que siempre hemos defendido desde Prada a Tope. Hoy tocaba la arquitectura, sabéis que tenemos convocados la 14ª edición de los premios Palacio de Canedo. También aprovecho, hay alcaldes, concejales de los ayuntamientos, creo que sois los que mejor conocéis vuestros pueblos, los que mejor sabéis las obras que se están llevando a cabo, tanto por particulares como por las pedanías, como por asociaciones, como por iniciativas que contribuyen a mejorar nuestros pueblos y nuestro territorio, y nos encantaría que les invitaseis o que les informaseis de estos premios, que lo que intentan pues es poner esa punta de lanza, esa atención o felicitar a esa gente que intenta con su trabajo y con su esfuerzo que mejore la arquitectura de nuestro pueblo. Y para hablar de arquitectura, pues quiero agradecer a los dos ponentes que vienen hoy, que además son amigos. Javier va a ser el que dirija la mesa, yo creo que lo conocéis todo. Hoy dice que no va a reñirnos. Que yo no, eso. No. Pero bueno, yo creo que la crítica constructiva también está bien, y ayer cuando estábamos hablando con los dos ponentes, pues llevan muchos años trabajando, haciendo cosas, restaurando, y creo que hay veces que no nos damos cuenta de lo que hacemos mal, de lo que hacemos bien, de la capacidad que tienen los ayuntamientos, las administraciones y cada uno como particular. Así que muchísimas gracias a José Luis García Grinda y a José Antonio por haber venido, por hacer el esfuerzo en estas fechas, además de desplazarse hasta aquí. Y yo creo que va a ser muy interesante lo que nos cuenten. Nada más, por mi parte eso. Gracias por venir y os dejo con ellos. Muy bien. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias Prada y Flor por invitarme a participar. A participar casi en un compendio, casi son las conclusiones, aunque queda mucho tiempo todavía, las conclusiones de una actitud ante la vida, ante la empresa, ante el territorio, ante la cultura, ante los suyos de Prada a Tope. Comienzan las charlas durante este 50 aniversario. Vamos a ver desfilar por esta tarima a personalidades de casi todas las ramas que han formado parte de la filosofía de Prada. La naturaleza, el mundo del vino, el desarrollo. Incluso hay un personaje que es la máxima autoridad del mundo del vino, que tiene la oficina en París, de la viña y el vino, que va a ser el presidente de la OIB, que va a estar también en esta tarima. Por lo tanto, no son charlas sin más, son charlas que tienen un fundamento. Y si hay algo que ha caracterizado, entre otras muchas cosas, a Prada a Tope, ha sido su respeto y su implicación en la arquitectura. Y por eso, este 50 aniversario, Prada y Flor pues, han elegido dos voces de fuera. Dos voces de fuera, dos voces que no están empadronados aquí, que no votan, que no son de esta zona, pero que tienen un conocimiento exhaustivo del asunto que hoy les trae aquí, la arquitectura popular, el alma de los pueblos. Ese paisaje que en esta tarima durante 14 años hemos defendido muchísimas veces. Bueno, los dos son dos primeros espadas. Los dos tienen el espaldarazo de Hispania Nostra y de Europa Nostra, por trabajos de restauración que han ido realizando cada uno en sus ámbitos. Os voy a decir cómo lo vamos a hacer. En primer lugar va a intervenir José Luis Grián y después va a intervenir Antonio Jiménez. Os digo, para que nos sepamos quiénes tenemos, aunque igual ya tenéis algo de información, Antonio Jiménez dirige una fundación en Teruel, existe por cierto, Teruel, la Fundación Albarracín, y donde hace su trabajo consiste en generalizar una serie de recursos que hay en torno a esa fundación. Es algo parecido, con las distancias geográficas, a la Fundación Santa María Real de Aguilar de Campos. Va a intervenir después. Y en primer lugar va a intervenir José Luis. Lo digo en primer lugar porque estamos todos deseando, porque tenemos la suerte de que
José Luis, aparte de ser catedrático de arquitectura, le iba a decir emérito, seguir siendo, a pesar de ser emérito, conoce muy bien la materia de la que vamos a hablar hoy. En los temas leoneses del Diario de León, entre todos los libros que todos tenemos en nuestra biblioteca, hay uno que se habla de la arquitectura tradicional de León. Y qué suerte, porque al fin y al cabo, José Luis, aparte de sus muchísimos trabajos, ha operado en conjuntos histórico-artísticos, ha trabajado en la rehabilitación y sobre todo ha hecho muchos estudios de arquitectura popular. Conoce el Camino de Santiago, la Vía de la Plata, conoce distintos puntos de la región de Castilla y León y de esta zona del Bierzo. Por lo tanto, los corredores, las casas de paja, los teitos, la arquitectura singular, la pizarra, la conoce porque la estudió y en profundidad. Y por eso pues, nos da cierta tranquilidad. Porque la pregunta que formulamos y que va a ser la base de su intervención, a partir de ahora mismo, estará 15-20 minutos, depende del grado de cómo se vea el ambiente, y después intervendrá Antonio Jiménez dando su opinión y respondiendo a esa misma pregunta, y luego ya pues, estableceremos, si os apetece, un poco de coloquio. Y ya, sin más, José Luis, queda en tus manos. La pregunta es, ¿la arquitectura popular, la arquitectura tradicional es el alma de los pueblos? ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que es necesario? ¿Por qué defenderla? Pues porque la arquitectura tradicional es un símbolo realmente, es la manera de vivir, expresa la manera de vivir de la gente en un territorio. La casa, y lo decía un francés en el siglo XIX, Viollet-le-Duc, que le sonará porque es el restaurador de Notre Dame, un historiador muy importante, decía, la casa es lo que mejor representa la forma de vivir de los pueblos. Y la arquitectura tradicional, evidentemente, representa en todas sus modalidades la forma de vivir en un territorio. Por tanto, es un símbolo de identidad, un elemento fundamental para entender el territorio y la forma de vivir en un territorio. Y, de hecho, en ese territorio, y voy a aprovechar para mostrarles imágenes de muchas de ellas de hace algún tiempo, porque, de alguna manera, tenemos que tener en la memoria lo que hemos estado perdiendo. Este es un tema que a mí me preocupaba mucho desde hace muchos años y de que incluso los arquitectos desconocíamos cómo era esta arquitectura, no se valoraba que era como patrimonio. Hoy, de hecho, pues ya en el siglo XX se ha hecho el primer plan nacional de arquitectura tradicional dentro de los planes nacionales de restauración. Sí. Pero todavía queda mucho por hacer. Y yo creo que el ejemplo de Prada Top es un ejemplo importante digamos, en esta comarca, en esta provincia histórica, que fue provincia, y cómo no, yo recuerdo la primera vez que físicamente estuve aquí apoyando a Prada con el primer premio que se hizo precisamente de apoyo a la rehabilitación, que es un tema fundamental, porque la arquitectura tradicional es patrimonio, evidentemente, hay una carta, además, internacional sobre el patrimonio vernáculo construido a nivel mundial, reconocido como patrimonio, está incorporado en todos los elementos de patrimoniales a nivel del Estado, pero es cierto que tenemos que asumirlo socialmente todos como patrimonio. Esa es la clave de que se pueda recuperar y que se pueda conservar lo que tenemos de cara al futuro. Y yo lo que voy a contar y lo que voy a enseñar sobre todo es cómo es la arquitectura del Bierzo. Es decir, y sobre todo es una arquitectura rica y diversa. Y yo creo que voy a empezar a mostrar imágenes, que es lo mejor que podemos hacer, para ver que ustedes, a través de imágenes, que algunas de ellas tienen ya 30, 35 años, cómo es esta arquitectura. Bien. Lo primero que hay que decir, y yo se lo explico a mis alumnos, que para nosotros la arquitectura, y voy a emplear una definición de William Morris, que es un teórico del 19 inglés, teórico de Arts and Crafts inglés, importantísimo, él decía, la arquitectura es toda actuación y transformación realizada en la superficie terrestre al servicio de las necesidades humanas. Esto es la arquitectura tradicional. También la forma que se conforma en el territorio, porque en el territorio lo que estamos viendo del Bierzo son montes, son espacios de montaña, son espacios de vega, pero también está la mano del hombre todo el rato actuando. Fíjense ustedes estas vides ordenadas que estamos viendo desde el palacio, que es un auténtico paisaje construido, útil además para el hombre. En este territorio además tenemos muchas presencias históricas importantísimas,
Como no, el Camino de Santiago, que ha dejado además huellas importantes históricas, estructuras históricas con su arquitectura. También, como no, cantidad de asentamientos de los más pequeños, concentrados y dispersos. Son imágenes de distintos lugares del Bierzo que nos dan idea de la enorme diversidad, de la variedad también dentro de una unidad geográfica que tiene unos rasgos, fíjense ustedes, muy diversos, aunque parezcan muy iguales. Porque el Bierzo vamos desde un valle, 400 metros, a altitudes. Y por tanto que participa de alguna manera también de las conexiones que hay en el torno de la olla berciana. Y de elementos que el hombre ha usado para fabricar esta arquitectura. Una geología diversa, que también es muy importante, y que da lugar a que la arquitectura que popular, y es un ejemplo en ese sentido moderno de sostenibilidad a todos los efectos, que utiliza el material que tiene a mano. La piedra en este caso, aquí están 4 ejemplos de utilización de distintos materiales pétreos. Granito, losas de pizarra, areniscas, esquistos, que reflejan un poco también dónde está la arquitectura, cómo utiliza los medios que tiene a su mano. También, como no, la madera y el barro, utilizados evidentemente muchas veces mezclando y usando los medios que tiene a su mano, creando además ejemplos bellísimos. Fíjense esta galería cerrada de doble altura, que es un ejemplo maravilloso de arquitectura, ¿no? Y también, cuando vemos los ejemplos tan diversos que utiliza la piedra, hay una diversidad muy grande. Aquellos materiales se reflejan también en formas y creaciones muy distintas. Y los detalles que se aplican también en las arquitecturas que emplean sistemas mixtos, los adobes, los entramados de madera, los revocos de barro, incluso con pequeños detalles que uno tiene que fijarse mucho para ver qué conocimiento tenían, digamos, el hombre tradicional fabricando esta arquitectura. Fíjense ustedes, este adobe con esas rajitas pequeñas que son losas de pizarra, ¿por qué están colocadas ahí? Para permitir después hacer el revoco encima. Pero nos enseña la sabiduría que hay en esta arquitectura y la validez de esta arquitectura incluso hoy en día. ¿Cómo no? Ejemplos de formación de huecos. Voy a pasar simplemente para que vean ustedes ejemplos distintos, tan diversos en el Bierzo. Huecos, además, incluso pueden tener forma derivada de modelos más clásicos, los arcos, que incluso emplean elementos de sillería distintos en función del lugar. Los detalles que emplea la propia arquitectura. La chimenea es un elemento fundamental en la arquitectura berciana, incluso el pequeño detalle del llamador o la aldaba, que también, de alguna manera, muchas veces tiene un ejemplo de riqueza, en este caso, de elemento, incluso con esa imagen o ese castillo que se coloca en la puerta de entrada. Los corredores, que es un elemento también fundamental en la arquitectura, diversísima. Corredores de tabla, de balaustres, de tabla de cortada, protegidos con losas, las galerías acristaladas que van a llegar, derivadas además, este es un tema también muy interesante en la arquitectura tradicional, cómo se traslada desde el mundo del conocimiento de la arquitectura naval y pasa a la arquitectura a las galerías acristaladas, ¿no? Y lleva también al mundo tradicional y se expande por muchos lugares. Y en esta arquitectura reconocemos también cómo ha ido evolucionando lentamente. Voy a mostrarle ejemplos de casas de corredor para que vean ustedes cómo se aprecia la evolución en los propios ejemplos de arquitectura que se conservan, desde cerramientos de madera, como este caso de arriba, que vemos que están cerrando casi la parte de arriba de madera, y cómo el corredor se va saliendo, integrando, y cómo incluso va evolucionando, incorporando al corredor el horno, y cómo va siendo más complejo. Hasta modelos que incluso el corredor se convierte en un tratamiento expresivo, con tallas de las piezas del corredor, los balaustres, los postes, la protección de las cabezas del forjado, y cómo se convierten después incluso en ejemplos que emplean decoraciones de influencia, en este caso del primer movimiento moderno del siglo XX, que llegan a los revocos de galerías que vemos ahí. Una referencia a algo que ha sido fundamental en el Bierzo, y no puedo dejar de hablar de ello, que está presente y que ha sido quizás desde los 80 un caballo de batalla personal de hablar de que en el Bierzo había el mayor conjunto de arquitectura con cubierta vegetal de todo el Estado español. Un tema importantísimo que hemos ido perdiendo
Y un elemento representativo es lo que en Galicia llaman palloza. Aquí es una palabra gallega, aquí es casa de teito, redondeada. A veces se confunde, y eso es un tema que les quiero comentar, con la casa celta. Ojo con esto es un mito, porque la presencia céltica en Galicia es un mito, creado en el 19. ¿De acuerdo? Es un tema que muchas veces se divulga y es un error histórico. La casa celta es una casa rectangular. Esto en realidad es lo que se llama la presencia de las culturas atlánticas, que es previo a la presencia céltica digamos, tanto en Bretaña como en Inglaterra como en España. Es una pervivencia histórica. Bien es cierto que, y este plano yo lo hice para precisamente explicar eso, ese plano que comparo las casas casteñas prerromanas con las casas oblongas, porque no son nunca redondeadas, que encontramos tanto en Galicia como en León, como en Asturias incluso, que son radicalmente distintas, en tamaño, en forma y en función. Ahí había que hablar del papel estructural que tiene la casa, que es más compleja, donde vive una familia y vive el ganado con ella, cosa que en la casa casteña no ocurría esto. Bien, pero simplemente para que vean ustedes cómo en esos años 80 que yo me dedicaba a recorrer el territorio, la cantidad de modelos y presencia de casas con cubierta vegetal que habían abierto. Simplemente ese plano que es muy indicativo de la masividad que había. No solo en la montaña, sino incluso pasaba a los Montes de León, a la Margatería también. Y les voy a enseñar ejemplos de casas que yo dibujé en su momento, para que vean ustedes los ejemplos que había. Algunas ya no están, pero esto es una de las casas de Parada Seca, unos núcleos más importantes que hubo de cubiertas vegetales. Todo entero en los años 80 tenía cubiertas vegetales, todo. Este es un ejemplo muy bonito de casa que va añadiéndose una a otra en forma oblonga y que va creando una especie de modelo en L. Esto es en Ballinas, unos barrios de lo que se conoce como Campo del Agua, que es una casa permanente. O este modelo que es muy interesante para explicar un poco cómo se conectan estas casas con otras casas de cubierta vegetal que hay en toda la montaña leonesa y tierras intermedias leonesas. De dos células que se van añadiendo y crean una especie de U. O este ejemplo, que además el propietario me contaba que estaba hecho en el año 51, esta casa con cubierta vegetal, que incluso conserva ese lomo que hace referencia a las antiguas, de alguna manera, viviendas de paja que hubo en todo el territorio. Estas casas no solo tienen forma cónica, que no es verdad, nunca son cónicas, sino a veces tienen cubierta plana. Aquí ven ustedes ejemplos de distintos lugares bercianos que de alguna manera se conservaban entonces. También tenemos señales de las arquitecturas que tuvieron cubierta vegetal y hoy tienen cubierta velosa. Este es un ejemplo de la izquierda, en Trabadelo, donde esta tuvo cubierta vegetal, simplemente se cambió y se colocó la pizarra cambiando la pendiente de la cubierta. Y tenemos muchas arquitecturas que conocemos que tuvieron cubierta vegetal, se incendiaron los pueblos y se modificaron. La transformación, el abandono de la cubierta vegetal, el motivo fundamental inicial fue el incendio, pero el segundo motivo fue los impuestos que se colocaron después a estas casas. Un motivo que hizo que desaparecieran prácticamente. La cubierta velosa, que en muchos casos tuvieron cubierta vegetal, es una modalidad que se extiende por todo el Bierzo, modalidades muy distintas. No hay un modelo único, es una amplitud enorme. Aquí simplemente ven ustedes que hay ejemplos con la escalera exterior, con arquitecturas que tienen un corredor, un cobertizo, una galería cerrada de madera de tabla completa, o incluso un elemento que se hunde en la fachada. Y vamos a ver ejemplos distintos, porque en el Bierzo hay unas áreas de montaña, unas casas más pobres, más compactas, donde no hay corredores. Esta es una casa, por ejemplo, que no tiene corredor, y la cocina incluso tiene una chimenea con un cañizo para poder secar las castañas, ejemplo, y donde únicamente hay el cuarto y la cocina. Punto. Una casa elemental, de montaña. O esta, que es más compleja, donde hay dos partes, de Villarbón, con corredor. Otros modelos utilizan el corredor para entrar. Esto es una casa de
de San Justo de Cabanillas, donde ya tiene bodega, estamos en el valle, pero es una casa todavía modesta, una casa modesta, de pequeño tamaño, de pequeña entidad, donde el espacio de habitación es la cocina y el cuarto, simplemente. Esta, por ejemplo, que es de montaña, es un ejemplo de cómo va creciendo la casa. La casa inicial es la que tenemos a la derecha, ese primer bloque donde la planta baja tiene el horno, la bodega, y arriba había nada más un cuarto y una cocina. Y se va a añadir otra habitación y otros espacios de cuadra, creando una casa con 2 corredores, que no llegan a estar conectados, pero es el mismo crecimiento de la casa. La casa va creciendo, añadiendo elementos. Parece que son 2 casas, pero es una. En crecimientos sucesivos que van teniendo a veces estas casas. Y podemos pasar a casas, por ejemplo, de las villas medievales. Este es un ejemplo muy interesante para explicar un poco el crecimiento de cómo eran las casas de villas medievales, incluso de Cacabelos, de Villafranca, porque tenían además una parcela muy determinada donde en la trasera tenían la huerta. Y aquí se ve perfectamente la trasera de la casa que tuvo la huerta, que ha crecido con almacenes y dependencias detrás. Esto es un modelo de tradición medieval que está conservado de alguna manera en el parcelario de la población. También tenemos casas agrarias de gran dimensión. Este, por ejemplo, la Rectoral de Cacabelos, que es una casa agraria de gran dimensión, donde tiene un corral, tiene una enorme cocina, tiene además una cuadra de animales menores, una cuadra de vacas, una cuadra de ovejas, tiene un lagar inmenso, una bodega, casas a veces muy grandes. Esta, por ejemplo, de San Román de Bembibre, es una casa preciosa, donde una casa de rey, donde los habitantes contemporáneos le han colocado la nueva cocina, pero han preservado todas las piezas de la casa. Aquí, digamos, en el valle bajo del Bierzo, las casas no enseñan el corredor hacia afuera, lo enseñan hacia el corral, lo esconden hacia el corral. Y aquí esta casa conserva incluso la cocina de matanza, la hornera, todas las piezas en este ejemplo, que yo cuando lo dibujé es que estaba perfecto. Incluso tenían, digamos, con orgullo enseñarte la casa y que le dibujaran la casa porque era una casa que se sentían orgullosos los propietarios de esta casa. Aquí tienen ustedes la imagen de la casa hacia afuera, cerrada, con su portón, y hacia adentro el corredor con la escalera que permitía acceso a las habitaciones en la parte superior. Y estas son las secciones de la casa para entender las piezas distintas, tanto el cuerpo principal como los cuerpos menores que acompañaban la casa como elementos funcionales de la misma, que los preservaron con la cocina moderna. Estaban preservados usando la cocina moderna y dejando realmente estas piezas que estaban dentro de la casa. También, como no solo en la casa. La arquitectura tradicional tiene multitud de elementos, a veces para apoyar a la casa, y en el Bierzo hay 2 ejemplos un poco contrapuestos que indican un poco las características que tiene el territorio. Los palomares, territorio más bien agrario, y los hórreos, que es la España verde, la España húmeda. Y aquí estos 2 ejemplos. Y fíjense ustedes lo curioso, porque además que complementan casi los hórreos en ese borde más montañoso, el hórreo de tipo asturiano con modalidades, y luego los palomares que están como rellenando el resto del territorio berciano. Palomares que algunos de ellos son muy importantes porque están dentro de la propiedad de monasterios. A veces ahí hay de un palomar del monasterio Carracedo, pero también hay palomares más modestos que son como casi casetas, pero son palomares realmente. Palomares de particulares porque también evidentemente la paloma, saben ustedes que era un complemento agropecuario. Y además otros muchos elementos de carácter casi menor, que apenas nos damos cuenta. Las regueras, los límites de fincas, con madera, con elementos vegetales, con losas. Los elementos auxiliares, ahí tenemos un lagar arriba, o abajo un pajar. Un edificio muy modesto, pero importantísimo. Pajares, grupos de pajares, casetas de era, una cantidad de arquitectura muy diversa. Y, cómo no, arquitecturas que respondían no solo a la casa, sino incluso al equipamiento de los lugares o a las estructuras de carácter preindustrial que hubo y que hay todavía, ¿no? Desde fuentes, desde lugares de mercado, la caminería, los molinos, los batanes, los puentes o estos dibujos de la ferrería de Compludo bien conocida. Yo recuerdo, cuando hablo del patrimonio, digo, esta ferrería de Compludo se declara en los años 60 porque se piensa que es alto medieval. Pues no.
es una alfarería de 1820 y tantos. A veces, y este es el primer ejemplo que hay de España de un elemento tradicional declarado monumento nacional por error de datación. Como curiosidad, ¿no? Pero bien declarado, porque merece la pena declararlo. Porque es un elemento importante, de alguna manera, que explica la forma de vivir. Aquí en el Bierzo tenemos documentados que ya existían en el siglo XII ferrerías que usaban la fuerza hidráulica para trabajar el hierro. Y esto es el indicio, de alguna manera, de cómo el propio trabajo histórico generó estas arquitecturas que también son significativas del territorio. Y permíteme que, terminando esta primera presentación de la riqueza y variedad, ¿y qué hacer con ello? Pues hay muchos instrumentos. Yo aquí les enseño un instrumento que a veces hemos trabajado en manuales distintos, dedicados tanto. Fíjense ustedes, aquí hay una necesidad que tiene que ver con la formación y educación. Técnicos, constructores y usuarios, desde los niños a los mayores. Aquí les enseño manuales distintos generados con distintos fines, para técnicos, a veces colocados en páginas web para que la gente normal lo pueda leer y pueda aplicar. Elementos que de alguna manera ayuden a poder rehabilitar. Pero piensen ustedes que rehabilitar significa no solo recuperar el patrimonio, sino reutilizarlo. Porque la arquitectura tradicional tiene que ser vivible y utilizable. Si no, va a ser muy complicado convertir todas las piezas que tenemos en museo. Muy complicado. Podemos convertir algunas singulares, pero el resto de las piezas del territorio tan importantes, porque es una manera de... significan lo que es el territorio, nos explican lo que es el territorio, de alguna manera tenemos que darle un uso, tenemos que darle una utilidad. Y hay que rehabilitarlas y acondicionarlas para que sean posible usarlas hoy. No hay que olvidarse de esto. Y cuando alguien aquí en León me pregunta, ¿y las casas de paja cómo las vamos a usar? Pues miren ustedes. Yo les enseño ejemplos donde hay manuales que pueden ustedes ver en Internet para hacer cubiertas vegetales. El caso inglés. Es que los ingleses, claro, son más cultos. No. Mire usted, el caso irlandés. Una economía muy parecida a la nuestra. Ojo, pero lo fundamental es, este cottage irlandés es signo de identidad. Es que no me lo toquen, porque es mi signo de identidad como irlandés. Y hay parte del trabajo que también hay que hacer. Que esta arquitectura se entienda como un signo de identidad, un signo patrimonial. De todo este patrimonio que vemos, ¿qué se va a conservar en el futuro? Aquello que la sociedad asuma que es patrimonio. No lo que pongamos en los inventarios y catálogos. Muchas veces yo inventario y catálogo y por razones diversas no se han conservado esos bienes, por mucho que se coloque en inventario. Solo aquello que se asuma socialmente será conservado. De ahí la tarea que yo creo que todos, también ustedes, tienen. Es decir, de cada uno desde su posición particular, privada, como ha hecho Prada con sus trabajos y sus actividades y su propia acción diaria, como alcaldes, como particulares, como empresarios, que tienen un papel también relevante y que de alguna manera pueden ayudar, o desde la escuela, que también es un elemento fundamental para la animación y el entendimiento de esta arquitectura. Y fíjense este ejemplo que les traigo de Canarias, donde una asociación vecinal, desde una escuela, ha recuperado parte de la arquitectura, la Casa Págiza, en Tenerife. Un ejemplo curiosísimo, súper interesante, nacido desde la base, desde la escuela y los niños, una asociación que crea actividad, que tiene un espacio de feria y que ha logrado, negociando con el Parque Nacional de Teide, poder recuperar las casas pajizas que había en el Parque del Teide que no se podían construir. Y ha negociado con el parque de poder reconstruirlas para poderle usar, no como vivienda en este momento, sino como espacio de apoyo a los aperos y acciones de alguna manera agropecuarias que desarrollan ese territorio. Yo creo que tenemos muchos ejemplos que de alguna manera podemos aprender y el ejemplo de Santa María puede ser una oportunidad de aprender también todos y, cómo no, vernos a nosotros desde el territorio y la cercanía y conociendo realmente los mimbres que tenemos, la arquitectura que tenemos y, cómo no, también las dificultades que hemos sufrido, porque se nos escapa a veces de las manos la arquitectura. Damos una vuelta por cualquier lugar y vemos que los ejemplos que tenemos todavía están a veces muy destruidos, pero todavía pueden ser recuperados.
Yo doy este mensaje de ánimo y de alguna manera, por eso les he enseñado no las destrucciones, sino la riqueza e importancia que tiene esta arquitectura para la identidad local. Ojo, y para el desarrollo y futuro local, elemento fundamental también en toda la economía, digamos, global que de alguna manera tenemos que desarrollar en el mundo rural. Y yo me paro aquí. Muy bien. Yo me paro aquí. Perfecto. Yo no he nacido en El Bierzo, pero me da la impresión de que me han pasado un álbum de fotos de mi familia. Han aparecido todas las casas de todos los pueblos. Acabo de encontrar con un pasado, con algo de lo que tanto hablamos, pero verlo todo junto, tan diverso, tan real, tan posible, es alucinante. Es una suerte que algunos arquitectos os hayáis dedicado a la arquitectura popular, no todos. No Contigo todos. tuvimos una suerte tremenda. Sus trabajos en maragatería, en la Cabrera, son impresionantes. Se ha centrado en El Bierzo y ha hecho un compendio magnífico de lo que tenemos. Bueno, a continuación otro ejemplo. Es ejemplo más dinamizador. Es cuando se crea una fundación y a través de ella, con gestores competentes, con equipos técnicos competentes, se desarrollan proyectos de puesta en valor de recursos del entorno. En este caso, la Fundación Albarracín acomete a través de las escuelas taller un proyecto de rehabilitación de un edificio religioso y desde ahí ha ido canalizando durante mucho tiempo. Bueno, pues el geógrafo Antonio Jiménez ha sido el responsable durante muchos años. Eso le ha valido y le ha granjeado el respeto. Ha sido premiado en ARPA, tiene premios nacionales. Lo de los premios es importante porque a veces no los damos importancia. Un Europa Nostra, un Hispania Nostra o un premio nacional vinculado a la arquitectura, a cualquier disciplina, es el reconocimiento oficial a la trayectoria de las personas. Por eso debemos hacerles mucho caso a ellos que tienen el ejemplo de su trabajo diario. Bueno, querido Antonio, esta mañana se está viendo el Castillo de los Templarios. ¿Sabes dónde está San Pedro de Dueñas, San Pedro de los Montes y la Cueva de San Genadios? ¿Has visto el monasterio de Carracel? Joder, te habrá impactado, ¿no? Tiene que haber 7 fundaciones, por lo menos. Tienes la palabra. Yo estoy alucinado. Solo me faltaba ya este hombre. Pero es que es increíble. Tú lo has dicho, es una foto familiar. ¿Sí? Es que enhorabuena, porque lo que tenéis es mucho. Lo que hace falta es ponerlo en valor, pero lo que tenéis es mucho, muchísimo. Y además tenéis herramientas. Es que yo lo veo y digo, pero, oño, y Prada, que lleva 50 años, también enhorabuena, 50 años es una barbaridad. Es una barbaridad, 50 años ahí con un objetivo y posicionando El Bierzo. Enhorabuena porque hay un método de trabajo. Y además desde la iniciativa privada. Me quito el sombrero. Pero volviendo un poco al territorio, yo, claro, como geógrafo lo veo como territorio. Y has dicho algo, señas de identidad. José Luis, es que es clave, es que es nuestra tierra. Perdón, pero claro que uno se emociona. ¿Cómo no se va a emocionar viendo los valores de ese territorio? Pero cuando hablamos de futuro, ¿de qué estamos hablando? Sino de poner en solfa esos valores. ¿Qué queremos descubrir? ¿La pólvora a estas alturas? Perdón, es que El Bierzo tiene unas señas de identidad, consiste en ponerlas en valor. Es que las tenemos. El recurso es lo que tenemos. Y claro, pues eso, hay fórmulas y una fórmula posiblemente sea la de la Fundación, pero perdonadme, sin recurrir a tanto, tenéis a Prada y es una iniciativa privada. Joder, pero si es que tiene un reconocimiento nacional impresionante lo que se ha hecho aquí en 50 años con tus dinericos, ¿eh? Que tiene mérito la cosa, que es que no estamos hablando de cualquier historieta, no, estamos hablando de algo muy serio. Bueno, una fórmula posible sea la Fundación. Hombre, yo ahora sí que soy consciente de que lo público y lo privado se tienen que sumar, y más en estos tiempos que corren, se tienen que sumar para lograr que el territorio brille. Soy muy aragonés, no sé hablar con grandes filosofías al asunto. Lo público y lo privado se tienen que sumar para hacer algo grande. Lo público y lo privado. Las iniciativas privadas y públicas. Y el de Nico de todos y el privado. Eso es fundamental. Y cuando hay un recurso, pues vamos a darle brillo. Insisto,
Además, hay experiencias, la de Albarracín, has nombrado también Aguilar de Campoo, sí, con muchos más dineros que nosotros, pero también es un buen ejemplo. Pero y hay otros, hay por ahí cosillas que pueden servir de ejemplo. Yo he venido aquí modestamente a contar nuestro caso de 32 años de trabajo. Y si permitís, pues brevemente voy a intentar sintetizaoslo, ¿vale? Os recuerdo que estamos en Albarracín. Os recuerdo que eso es Teruel. Sabéis que Teruel existe allá, ¿no? En Albarracín, 1000 habitantes. Coño, yo vengo aquí y me encuentro pues, en mi salsa. ¿Por qué? Pues porque somos, primero, de carácter muy parecido, pero además el terruño es el mismo. Con una diferencia, que Teruel es que está allá y Albarracín más. Imaginaros lo que es crear un proyecto hace 25 años. Lo lindito que podría ser intentar desarrollar algo y decir que no, hombre, que no, que vamos a tener un palacio de reuniones y congresos. Pero este hombre, este joven, como le haga caso, nos lleva a la ruina. Era lo más fino que te podían decir. Y además, como sois de pueblo y lo sabéis todos, prepararos que el cuchillo está afilado. Ahora, hace falta tener los bemoles suficientes como para tirar adelante. Y por encima está el territorio y por encima de todo está el patrimonio. Perdonadme, alcaldes, concejales, responsables de administración, es que tenéis una obligación, y ya me meto donde no me llaman, tenéis una obligación, las señas de identidad no se respetan de cualquier manera, se respetan haciendo que eso brille. Es que es una obligación, es que en otros países estaría penalizado cargarse estos patrimonios. Estaría penalizado. Aquí nos lo cargamos y parece que no pasa nada. Claro que pasa. Es que nos están arrancando las muelas. Perdón, eso forma parte de mi fisonomía. Sois vosotros, y es la sociedad en general. Y la sociedad, claro que no lo entenderá. Pues habrá que hacérselo entender. Bueno, que me voy por donde no debo, perdonadme, a ver si somos capaces de... Son 25 años de fundación, ¿vale? Pero realmente nosotros empezamos con unas escuelas taller. Y fijaos, eso es Albarracín. Hoy, pero hace 25 años casi era así. Allá, colgado en las montañas de Teruel, un pueblo mágico, preciosísimo, construido con casitas de yeso y madera, rodeado de su muralla. Es un pueblo casi de origen... Bueno, casi no, es un pueblo de origen medieval que ha tenido, como todos los pueblos, su propia historia. ¿Vale? Pero que el estar en Teruel cada día lo creo más. Perdonadme, pero que en el Bierzo no. ¿Aquí os han llovido los dineros? Anda, que me lo creo yo. Pues en Teruel igual, si todo el día estamos lagrimeando. ¿Vale? Y esto es nuestro recurso. Pero es que dice, pero qué idea, si no fue nada, simplemente es pensar en el territorio y decir, pero si esto es nuestro recurso, algo habrá que hacer con eso, ¿no? ¿Y qué se hace con eso? Oye, pues recuperarlo y ponerlo en solfa. ¿Vale? Fijaos, muy importante, la ciudad de origen medieval está rodeada por el río Guadalaviar, que crea un islote, porque lo que más les preocupaba en la Edad Media era la defensa. Para defenderse se suben a las montañas y la naturaleza ya con ese foso del río les está protegiendo. Ese es el caserío colgado arriba, construido, insisto, en yeso y madera. ¿Eso quién lo puso en marcha? Los musulmanes. Somos una ciudad de origen islámico, medieval, allá en Teruel. Como no hemos tenido desarrollo, no hay mal que por bien no venga. Y me temo que este tufillo lo conocéis vosotros perfectamente. No ha habido nada. Como no ha habido nada, nos hemos quedado congelados en el tiempo. Lo cogimos a tiempo. Hacer el favor. Estáis a tiempo de coger vuestro patrimonio. No dejéis que pase el tren. Que no hace falta ni inventarse nada. Hace falta recuperar lo que José Luis os ha dicho. Oño, pero si es que es mucho. Bueno, ese pueblo vive de dos. Bueno, es un conjunto histórico. La historia tiene como dos hitos históricos, ¿no? Decisivos en la evolución. El castillo musulmán, que está ahí arriba encima del peñasco. La mejor colección de materiales islámicos no está en Granada, perdonadme, y lo siento si hay algún andaluz. Está en Albarracín, fruto de las excavaciones del castillo. La historia está ahí abajo, esperando a que se descubra. Y el Palacio Episcopal y la Catedral. Y ayer mismo me preguntaban, ¿y el obispo? Digo, el obispo es de Teruel y Albarracín. Son dos diócesis con una sola. Pero ha sido todo. Fijaos bien, todos los lugares que han tenido historia, hoy allá ha estado la iglesia. Siempre ha estado la iglesia. ¿Qué ha sido sede episcopal? Hoy hay riqueza. De Teruel, miserables, pero con pedigrí, con orgullo, pues claro, ¿y qué? No tenemos casas de piedra, ni falta que nos hacen de yeso. Es nuestra arquitectura. Y tenemos un palacio episcopal que es como la casa de la Tía María, lo grande. Pues habrá que ponerlo en solfa. Y siempre digo, bueno, ahora el obispo yo. ¿Me entendéis, no? Bueno,
empiezan las escuelas taller, todo eso. ¿Sabéis lo que significa años 87, 88, coger a 50 jóvenes y otros 50 jóvenes? Las escuelas de Peridis, perdonadme, eran las buenas, no lo que tenemos ahora. En todas las comunidades autónomas, cada uno va riendo a ver qué escuela me llevo y tal, pero si la gente ya ha aprendido a vivir de las escuelas taller y ya no hay sustancia del después. Pero yo recuerdo cuando me propusieron la dirección de la escuela taller, digo, ¿y eso qué es? Nadie lo sabía, el alcalde era el primero que no. Y tuvo la culpa Peridis porque lo dijo en Santander, que cómo era posible que en Teruel no hubiera escuelas taller. Teruel no nos hemos enterado un moco de nada. Pero qué bien, más vale tarde que nunca. Como no ha habido desarrollismo, pues como os decía, se queda congelado todo en el tiempo. Bueno, fijaos, formar a gentes jóvenes, que todos hacíamos la maleta para irnos a malvivir a la ciudad. Formar. Recuperar oficios tradicionales para recuperar el patrimonio, que tú lo veías y dices, pero si esta es la alternativa, si a la madera le quedan 2 días, le quedan 2 telediarios, hay que intentar hacer otra cosa. ¿Y qué es lo que tenemos, coño? Si nos lo está diciendo, solo lo tienes que ver. Patrimonios como el de, os lo digo, Albarracines solo hay uno, está en Teruel. Yo os invito a que lo veáis. Las escuelas taller dieron lugar. Y bueno, ya han acabado las escuelas taller y ahora nos vamos todos a casa, ¿o cómo está la cosa? A ver. Y eso te permite madurar. Los proyectos de forma gradual, alcaldes, concejales, de forma gradual. Ya lo sé que tenéis 4 años, si esa es la pena. Si esa es la pena, que es que hay 4 años para sacar resultados. Pero tenéis la obligación de sembrar la semillita y que continúe. Los proyectos buenos no se hacen en 4 años, perdonadme. Se hacen a lo largo del tiempo, yo lo veo, y más cuando se es pobre. Pero si no tienes dinero para hacer nada, tío, pues tendrás que ir poco a poco, gradualmente, gradualmente. Esa es una receta que después de 32 años me atrevo a decir. La lluvia fina, la de esta tarde es ojonuda. Es que lo sabéis. Bueno, pues empieza la Fundación Santa María del Albarracín sumando público y privado. Y bueno, se crearon ahí una serie de elementos posibles que yo ni lo creía. Viene la reina Sofía, nos dan el premio, no sé qué. Esto, claro, había que despegar. ¿Y cómo se despega? Creando una herramienta nueva. Y me decían, ¿pero este tío dónde va? Pero dice que una fundación, ¿y eso qué es? Siempre muy positivo. Y lo sabéis porque sois de pueblo igual que yo. En los pueblos todo es muy positivo. Si pueden segarte, te segan. Y al alcalde más, que se prepare. Que se prepare porque tiene 4 años para decirnos lo mal que lo ha hecho. Pero habrá que tener algo proyectado y en mente, ¿no? Habrá que tener algo. Pues eso es lo que hicimos. Coger el cimiento de las escuelas taller y decir, vamos a por todas. Si era lo único que sabíamos hacer. Y además yo es que estaba convencido. Digo, hacer de Albarracín una ciudad cultural. Me decían, yo estoy. Y ahí empezó la aventura. Dice, un proyecto de gestión integral, del todo. Tienes que conseguir los denicos, los euricos. En mi pueblo se decían las perricas. Hay que conseguir las perricas. Segunda cosa, hay que hacer proyectos con gente como estos, los que saben. Dejaos guiar por los que saben. Los médicos del patrimonio son los buenos restauradores. No seáis aventureros. Que no se trata de hacerlo de cualquier manera, hay que hacerlo bien. ¿Y quién te marca las directrices para hacerlo bien? Los buenos. Y no todo el mundo vale, por muy arquitectos que sean, perdonadme, que igual hay alguno por ahí. Hay cada mequetrefe de cojones. Y tal es así que es que se cargan las casas y aquí no pasa nada. Y dice, pero este tío se ha cargado la casa. Dejaos guiar por los que saben. Los que saben son estos tíos. Y los de recuperación mueble, los del fin. Mira, yo diferencio los buenos arquitectos y los mequetrefes. Los de mono de vestimenta, albañiles ojonudos, que los hay de toda la vida, y los del guante fino. Y luego están los del hormigón. Échate a temblar. Échate a temblar para la recuperación del patrimonio. ¿Así nos ha ido? ¿Así nos ha ido? Y yo soy, claro, es que soy de Teruel, perdona, pues es que no puedo verlo de otra manera, ¿vale? Bueno, el caso es que eso empieza así. Yo voy a pasar rápidamente porque si no me enrollo demasiado. Palacio de Reuniones, 3.000 metros de ruina donde vivía el obispo. Y yo fui a ver al obispo y le dije, mire usted, yo quiero que esto brille como cuando había obispo, en vez de con sotana, con pantalones vaqueros. Y me lo metió en el bolsillo. Y nos dejó su casa para que la recuperáramos con la escuela taller y se transforma en Palacio de Reuniones y Congresos. Lo más fino que te podían decir en el pueblo es, ¿y allí quién se va a reunir?
Pues mirar, entre 4.000 y 5.000 personas todos los años. Ahí lo tenéis en esos cuadernicos. 4.000, 5.000 personas en actividades culturales en un pueblo de 1.000 habitantes. ¿Pero qué es eso? Todo. Ayer lo hablábamos con Prada. Prada hubiera sido un gestor público ojonudo. Pero como no ha podido ser público, pues privado. Pero está clarísimo. Perdón, hay que saber hacia dónde vas. Hay que saber hacia dónde vas. Y eso lo ha tenido clarísimo Prada. Bueno, pues con el Palacio ocurrió lo mismo. La Casa de los Pintores. No os quiero contar la película. Es una residencia cultural. Y pongo una fotico de cuál era el estado inicial. Cochambres. Todo lo que te pasaban eran cochambres. La Casa de Santa María, mirad, el albergue este de abajo era una cochambre, un cementerio. El cementerio lo transformamos en albergue. La Casa de Santa María era una ruina patatónica que pasa a ser pues una residencia maravillosa. Os invito a verla, estáis enchufadísimos en Albarracín, ¿eh? Solo tenéis que decir que sois del Bierzo y que venís de Prada y llamáis a la fundación y ya está todo hecho. Dice, estos, ¿de allá donde ha predicado Antonio? Pues ya está. La Casa de la Comunidad. No os quiero contar. Esto es solo la imagen, pero solo os digo una casa. Esa casa, por ejemplo, y solo doy una pista, pues era tipo Corrala de Madrid, habitáculos donde vivía la gente con unos servicios comunitarios que eran los trabajadores de los aserraderos, ¿vale? Y cuando lo recuperamos había un tío, y cuento la anécdota porque estas cosas sirven mucho, ¿no? Podríamos estar aquí toda tarde. Este tío le decía, oye, Román, que no puedes subir, que están los andamios por aquí por medio, ¿qué tal? Y decía, es que estoy acojonado. Señor mayor, dice, yo he estado durmiendo toda la vida con mi mujer ahí en ese cuarto donde no han aparecido esas virgencicas. Yo se lo digo y no se lo cree. Debajo de las capas de yeso, debajo los muros, lees en los muros y debajo puede aparecer la historia. ¿Dónde está la historia? Coño, con nuestras arrugas, nuestras cicatrices, pues en los muros, en los suelos está la historia. Y hay que ser muy, muy cuidadosos con eso. Es la mano fina. Y claro, debajo de las capas de yeso, ¿qué aparecen? Las decoraciones de una capillita que tenía la Casa de la Comunidad del siglo XVI. Por eso Román estaba asustado. Pero si yo he estado durmiendo aquí con mi mujer toda la vida, ¿cómo puede ser que ahora aparezcan unas vírgenes ahí? ¿Me entendéis, no? Bueno, eso es lo más fino. La Casa de Santa María, no sé si hay alguno de la iglesia, pero me da igual, pero es que es así. Para que la iglesia te pase, la diócesis te pase una iglesia, ¿cómo estará ella, no? ¿Cómo estará para que te lo pase? Y el problema, les decía ayer cenando, cuando te pasan eso, dice, no, que habla con el presidente de la fundación, que entonces era el presidente del gobierno de Aragón, y dice que nos pasa a la iglesia, y dice, ¿con eso qué hacemos? Porque no está en rehabilitar, solo él lo ha dicho. Si es que saben mucho. Estos profesores que han estado toda la vida ahí, son libros abiertos. Y claro, dice, no está en rehabilitar, que ya es una obligación. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Y cómo lo hacemos? Con lo cual dijimos, iglesia auditorio, la Torre Blanca, fijaos, ahí el cementerio, la Torre Perdida, el tercer castillo de la ciudad. Hoy compiten por exponer allá. En Albarracín tenemos una exposición ojonuda. Todo esto se graba, ¿no? Y se supone que mis palabrejas también. Bueno, pues lo siento. Insisto, reivindico, soy de Teruel. Con lo cual, imaginaos, esa sala de exposiciones, ahora mismo, con un museo extraordinario de Zaragoza y de Madrid, montamos unas exposiciones maravillosas y compiten los artistas de firma por estar ahí. A mí eso todavía me alucina después de 25 años de fundación. La ermita era privada. Digo, pásanosla. ¿Tú quieres que te apañemos la ermita? Si es tuya, te la apañas tú, que para eso eres el dueño, tú sabrás lo que tienes. Ah, que no, pues pásanosla, nos la pasas y entonces lo recuperamos nosotros. Nos la pasaron y la transformamos en una cosa preciosísima del 18, una especie de pequeño salón como este. No tan lujoso como con esto, no. Esto solo se lo permite Prada. Esto es un lujo, ¿eh? O sea, ¿habéis torcido el pescuezo un poco para arriba? Porque es maravilloso. La casa más modesta. Cuando hablabas tú de esas techumbres vegetales, la casa de la Julianeta es una casa, ¿cómo te diría?, de 80 metros en yeso y madera, con pavimentos de yeso. Y decían, ¿y esto? Conseguimos que fuera de todos porque ya estaban pululando los turístico-festivos, que les llamo yo. Digo, esto rodeado de camisetas y de cerámica como en Benidorm. No me la veo yo, la Julianeta, sí que es el logotipo de Albarracín. Residencia de artistas. Un lujo. Pero si es que para vivir no hace falta más. ¿Pero qué es que hemos pensado que el mármol es todo?
Y el yeso es un material maravilloso. El barro y la paja es un material maravilloso. ¿Quién nos ha dicho que es todo lo contrario? ¿Quién nos ha dicho que para ser bueno tiene que ser de Grés, de la Presler? Eso es falso, total. Eso es el mercado. Antonio, modérate. Eso era, me llama el ayuntamiento, el alcalde de entonces, cualquiera de vosotros, dice, oye, ¿qué hacemos con el matadero? Digo, con el matadero, pues mira, la necesidad que tenemos es el centro de restauración. Y también se les decía comiendo, digo, fíjate, los lugareños, finos, decían, donde salían antes las ratas, ahora salen los santicos apañados. Centro de restauración. El entorno del castillo con Caja Madrid, la iglesia de Santiago, es que si no, la muralla. Acá, chicos, digo, mira, la Dirección General de Patrimonio, como siempre, Patrimonio, la hermana pobre, a que no os descubro nada. Ir a llamar a Patrimonio, bueno, a lo mejor en Castilla y León igual sois un poco más ricos. Os aseguro que en Aragón es la hermana pobre. No vayas a pedir, que no hay nada que rascar. Pero nos metieron y todos los años nos dan 30.000 euros. Una mierdecilla. Pero esa mierdecilla sirve para hacer un cachico más. Y le digo, ese es el proyecto de la fundación. Un poquito este año, otro poquito este año, otro poquito este año. Cuando te das cuenta está hecho. Eso es lo que estamos haciendo con la muralla, que no se veía que estaba entre toneladas de escombro y de mierda. No sé si aquí se dice igual. ¿Vale? Pero ahí estaba, ¿vale? Bueno, la catedral, por Dios, la catedral, en los suelos y en las paredes, apareció todo. Yo digo, es el ADN de Albarracín, no puede ser de otra manera, el gran monumento como la iglesia del pueblo. Si se conserva, hacer el favor de hacerlo bien y hacer catas con las manos de la gente que sabe para ver en qué etapa os quedáis. La catedral de Albarracín es un ejemplo de intervención en Teruel. Es que de vez en cuando hay que recordarlo, porque esto no está ocurriendo en Toledo o en Madrid, está ocurriendo en Teruel. En Teruel nos hemos puesto las pilas de una manera. La ermita esta. Y me decían las mujeres, pero qué burras hemos ido. Digo, no, burras no es la cultura. Vosotras pensabais que cada vez que subíais de romería le teníais que dar una manica a la ermita. Así habéis jorobado todas las pinturas. Quitas las manos de Titan Luz, el comedor, las pinturas del comedor de nuestras casas. Quitas las manos esas y debajo aparece toda la semblanza original. Eso hay que saber hacerlo. Eso lo hacen los médicos del patrimonio. Restauradores, os lo subrayo. Restauradores. Olvidaros del albañil de pueblo, aunque tengáis compromiso electoral. Olvidaros, a no ser que sea un tío con visión. Que cogen la picoleta y no la paran. No os lo digo. 30 intervenciones en Albarracín, le hemos dado la vuelta, perdona. 9 renovaciones, porque lo que se hizo hace 20 años, que se lo digan a Prada, pues tiene que empezar a renovar. Cuando no es la tubería, es la no sé qué, no sé cuántas, ¿no? De todo eso, 13, el complejo cultural de Albarracín son 13 infraestructuras. Menudo problema les estamos quitando a los políticos. Porque dicen, no es hacerlo, es saber hacia dónde va para meterlo en el armario de la gestión de la fundación. No consiste en hacerlo. No, es que lo puedes hacer muy bien y a los 4 días tener que volver a empezar. Consiste en que tengas la herramienta que te garantice que eso perviva. En nuestro caso se llama fundación. En el caso de Prada se llama Prada, a tope. Bueno, además de la recuperación arquitectónica empieza la recuperación de bienes muebles, ¿vale? Es decir, joder, si tenemos una universidad con 7 cursos sucesivos con el Instituto de Patrimonio, y os lo cuento porque es muy ilustrativo. Yo fui allí a aquella puerta cuando era un pipiolín y les dije, no sé, venía a ver si nos enseñabais a recuperar algún arcón o alguna cosa. Dice, ¿os dais cuenta de lo que habéis hecho en Albarracín? Vosotros tenéis que ir a hacer cursos de prestigio. Digo, pero eso vamos a saber nosotros. Dice, para eso estamos nosotros, para orientaros. 7 cursos, pero fijaros, de pintura mural, de... Es que no es la iglesia, es que es todo lo que hay en la iglesia. Es que no es el ayuntamiento, es todo lo que hay en el ayuntamiento. ¿Pero qué haces con eso? Eso necesita la mano de los técnicos. Fijaros, pues chicas restauradoras para titulados superiores, haciendo la recuperación de un lienzo, de un retablo. Pero fijaros, 1.528 intervenciones, ¿sabéis lo que eso significa? Es decir, tú vas al Albarracín y dices, mira que es majo esto. Sí, es verdad. Pero es que no tienes ni idea si no entras dentro, porque es que todo lo de dentro está apañado, los interiores. Tú ves lo de Prada y dices, hostia, es majo esto, ¿eh? Es alucinante. Pues espérate que si comes,
Espérate, que si entras en las habitaciones alucinas. Y no quiero pensar eso hace 50 años, o hace 30, o hace... No lo quiero ni pensar. Es que hay que entrar dentro. Y cuando tú ves los documentos, los textiles, los retablos, los anticos, todo recuperado o en fase de recuperación, es maravilloso. Pero, y luego dices, ya lo hemos recuperado, vale, perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Ya está todo, pues nada, pues a esperar a que se deteriore para volver a empezar. ¿Una leche? Cultura. Y cultura es todo. Cultura, cultura. La cultura es la tabla de salvación del patrimonio. Metéoslo ahí. La cultura es la tabla de salvación. Esto, anda, que no tenéis mérito ni nada. Esto es cultura. Pero fijaros, cursos de filosofía, literatura, arte, infancia, cursos de patrimonio, cursos de paisajes, curso de música, curso, activando el patrimonio. ¿Cómo se activa el patrimonio? A través de la cultura. A través de la cultura. Gervasio, la joven Orquesta Nacional de España metida en mi pueblo. Y me decía uno de la joven, si va esta joven orquesta a mi pueblo, no viene nadie. Así. Si lo bueno nos gusta a todos, ¿qué nos gusta el vino de Prada? Pues ir practicando porque eso se coge igual. El violín pasa lo mismo. En mi pueblo se tocaba la guitarrica, ¿vale? Y al final la música acaba enganchando. Pero fijaros, 160 cursos, 160 exposiciones, 285 conciertos. Los mejores intérpretes de España están pasando por Albarracín. Todo eso es lo que gestionamos. Y fijaros, entre 18 y 25 trabajadores. Hoy somos 24 trabajadores. Y no sé qué hago aquí predicando porque somos una empresa. Es que hay que saber sacarle provecho a eso. Y claro, esa empresa necesita un capitán como todas las empresas. ¿Qué sería sin Flor y Prada esta casa? Son capitanes. Y eso hay que vertebrarlo. ¿Vale? Y evidentemente son 25 trabajadores, 25 problemas. Ya está. Que ya me paso, ¿no? 40.000, ya lo sabía, pero 40.000 visitantes. ¿Sabéis? 40.000 visitantes, pero fijaos, 4.000 personas en el 2019 solo de actividad cultural. ¿Sabéis cuántos turistas? 174.000. Es verdad, yo os lo he dicho, Albarracín solo hay uno. Albarracines solo hay uno. Pero dicho eso, es un lujazo. Pero fijaros cómo han crecido exponencialmente. Allí quien no vive del turismo, absolutamente todo el mundo. Y el engrase de ese funcionamiento, ¿qué es? Oño, la fundación, como me lo dicen, quita la fundación y verás en lo que se transforma esto. En un sitio de Teruel con sitios mágicos. Ese es el sitio maravilloso. Lo demás son preguntas. Hay claves, pero ya me ha llamado la atención y no voy a continuar. Muchas gracias. Perdón. Qué a gusto estamos, ¿eh? Estamos escuchando nuestra propia lengua. ¿Cuántos habéis pensado, si en Candín tuviéramos una cosa así para todo Ancares, o San Pedro Montes para toda la zona esa? Madre mía. Vaya ejemplo, ¿eh? Pero yo sé que hay algunas dudas que han quedado en el aire. Algunos de los que estáis aquí, que pertenecéis a poblaciones de un carácter cultural, arquitectónico importante, decís, joder, es que eso es un sueño, montar una fundación. Hay dos cosas que os habéis preguntado. ¿Por qué no funcionan las escuelas talleres y cómo pueden funcionar una escuela taller para que nos ayuden a la rehabilitación, a la puesta en valor? Esa es la pregunta luego a los dos. ¿Por qué hoy el modelo, aquel que surgió en los años de Peridis, que se expandió por toda España y que dio tan buen resultado, hoy una asociación, un alcalde, un promotor no puede tirar de ello? A los dos, ¿eh? Escuelas taller. Yo creo que las escuelas taller aplicadas al patrimonio rural deben de alguna manera identificar previamente las necesidades formativas de rehabilitación concreta. No voy a decir aquí sillería, si a lo mejor las casas son de mampostería o tienen madera de no sé qué. Es que primero hay que identificar eso. Y por tanto, ¿qué necesidades concretas formativas hay en el territorio para ayudar a las empresas? Porque una clave ahí es que las escuelas taller tienen que estar ligadas también al tejido empresarial
a los pequeños constructores. Mi experiencia personal es que yo pienso que todas las cosas que he hecho de ese tipo han funcionado mejor aquellas que yo he formado a los constructores que están trabajando. Sí. Y dándoles las claves de qué cosas necesitan para atender a sus clientes. Lo que tan buen resultado... Y tiene que ver con la escuela. No dar una formación genérica, sino la necesaria de cara a ese territorio, ese patrimonio. Sí. Dos cosas. Las escuelas taller surgen en los años 70 y tantos en un contexto social, económico y político radicalmente distinto. Todo eso se trastocó con las comunidades, y perdonadme porque sois alcaldes y me estoy metiendo. Aquí, cada comunidad ha querido tener su cosa y ha pasado a la comunidad, y cada uno ha vertebrado a su color y su manera. No voy a entrar más porque si no me pongo nervioso. Pero viene la segunda cuestión. Tenían muchos fondos. ¿Sabéis lo que decían en mi pueblo? Mira, a este muchacho le dan 214 millones de pesetas. Y tenían razón, ¿eh? 214 millones de pesetas en un ayuntamiento que no tiene un duro. Era una barbaridad. Es decir, tenían capacidad. ¿Cuál es el problema, el problema que he querido entender con lo de José Luis? Pues que puede salir bien o puede salir mal. Si tienes dinero, lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal. Así de claro, Prada podía haber sido un desastre, ¿o no, Flor? Pero si es que lo veis vosotros. Dice, es que el tener dinero no garantiza que las cosas se hagan bien. Y lo que garantiza que se hagan bien es precisamente el tener el asesoramiento de los buenos. Es decir, yo quiero este tío en mi equipo. Y yo lo reconozco. Y son las canas que te permiten ver a vista de pájaro y dices, perdón, nosotros podíamos haber metido la pata, y lo contábamos anoche cenando. ¿Y por qué no metimos la pata? Porque teníamos buenos asesores. La inteligencia de un buen alcalde o de un buen concejal es saber de quién se rodea. ¿Quién es el asesor que le lleva el urbanismo y la arquitectura y esas cosas? Y no todo el mundo vale, por muy licenciados en arquitectura que sean. Y contaría cada cosa de muerte. Con lo cual, primera cosa, dineros. Los dineros te permiten capacidad. Segunda cosa, muy importante, muy importante, se tiene que contextualizar en el territorio. Lo acabas de decir. Importantísimo. Es que no vale lo mismo. El problema que tienes aquí no vale para el de Teruel o el de Madrid. Cada circunstancia, cada territorio mide lo suyo. Tercera cosa importante, dejarse guiar por los que saben. Y cuarta, es que hay pocos, de verdad. Son los líderes. Hay que buscar líderes. ¿Y por qué esto ha salido bien? Pues porque había un Prada a tope. Un tío raro hasta la médula, perdonadme, solo tengo que ver la exposición. Pero esos tíos raros líderes, y me contemplo, cuidado que es un sufrimiento permanente alcaldesco, que llevas 30 años y cuidado la alfombra que dejas allí, ¿vale? Pero hay que buscar líderes que sepan muy bien lo que hacen. Y todo eso acaba fraguando. Y por eso digo, 4 años no es nada. Aún no os habéis dado cuenta y os tenéis que ir. ¿Es así o no? No sé, yo no puedo ser más claro. Igual faltan todavía ingredientes, ¿vale? Igual faltan todavía ingredientes, pero esos son esenciales clarísimamente. Y dejar trabajar. Yo lo único que les pedí a mis jefes patronos fue, el director soy yo, ¿no? Dejarme trabajar. Y si me tenéis que echar, pues me echáis. Pero dejarme trabajar. No me exijáis estar todo el día llamándoos por teléfono para deciros que vamos a cambiar la piedra, porque además no tenéis ni idea. Dejarnos trabajar y dejar conseguir resultados. Y pedirnos resultados. Eso es muy importante y son los líderes. Y en el territorio hay gente y hoy hay más. Cuidado, dispuestos a trabajar y a implicarse como algunos, toda la vida. De esos hay pocos. Funcionarios muchos. ¿Quién no quiere tener un trabajo de 8 a 3? Oño, eso lo quiere todo el mundo. Y a vivir bien. Y el fin de semana a casa. Oño, no, y a las 4 de la mañana suena la alarma de un museo. ¿Y quién va? ¿No? Bueno. En fin. No quiero introducir cuestiones personales, pero a veces me complico no intentarlo, sobre todo ahora que solamente modero y escucho atentamente a estos dos monstruos. Estoy disfrutando muchísimo. En el Bierzo tenemos todavía una deuda pendiente, una espinita clavada, algo que nos duele. Nos duele que todos los intentos que hicimos para recuperar las casas de paja o fueron fallidos o no se fueron enfocando bien. Hoy nos has vuelto, al menos algunos, entre los que yo me encuentro, a poner el dedo en la llaga. Nos has hablado de las casas
de paja, de los techos de paja, de los teitos, mal llamadas payozas, lo has aclarado, y mal llamadas casas celtas. Y la diferencia que hay entre Lugo y Asturias. Otra cosa interesante que conviene conocer. No sé, ya se había hablado de cubiertas vegetales, de la viabilidad constructiva hoy, con los ejemplos que has puesto de Centro Europa y del Norte de Europa, que se mantienen esas techumbres. Por el teito tenemos un cariño especial. Prada empezó teitando toda esta aventura. Esto es viable. No sé, lo que tenemos en Candín, en Pereda, en Su Árbol, en El Ganso, en algunas zonas. Hoy me ha encantado ver ese mapa porque me ha recordado algunos de que hace 20 y tantos años yo conocí. Es viable. Podemos hacerlo. Se puede en algunos pueblos, aunque ya no tengamos, aunque todo sea pizarra, lo de lasas, pero se puede, el interior puede dar todas las comodidades y el exterior responder a un paisaje cultural. Vamos a ver, hoy con las técnicas contemporáneas se puede, porque es combinar, evidentemente, los elementos tradicionales. Es que se está construyendo ahora mismo casas modernas con barro, se está construyendo casas modernas con cubiertas vegetales, se está haciendo. Es decir, dificultades que tenemos. Tenemos algunas dificultades. Esto no es fácil. Es decir, primero, formar los teitadores que se nos han perdido, pero se forman. En Canarias los han formado. Formar los teitadores. Segundo, hay sistemas, además, contra incendios de estos cubiertas vegetales, que es un temor. Y es que, si ustedes miran simplemente en inglés Touch It, verán ustedes que hay manuales enteros colgados en Internet, sobre todo por los ingleses, para hacerse usted sistemas contra incendios en estas arquitecturas. Es decir, y es posible acondicionar estas casas. Evidentemente hay algunas que tienen que modificarse internamente, evidentemente, esta arquitectura, que se vía de una manera. Fíjense que hay esas arquitecturas tradicionales, digamos, la hermeticidad no existía. Y sin embargo, hoy necesitamos que las casas sean más herméticas, de alguna manera, para que entenderlas mejor. Pero se puede aplicar, se puede hacer, se han hecho. Para complicarlo menos, nos olvidamos del teito, por la dificultad que pueda entrañar, la paja de centeno, tal. Vale. Vamos a la pizarra, perfecto. Los techumbres. Vamos a la madera. Acabas de hacer un canto a la carpintería de lo blanco, de artesonado, que es alucinante, ¿no? Los corredores. Pero igual. Las estampas que hemos visto, las vemos, ¿eh? No sé, en Martuille, cualquier pueblo de aquí todavía se mantienen esos corredores. Hace 40 años era una locura poder construir en madera en España. De hecho, en la restauración en los 70, digamos, no se hacían restauraciones con madera. Fíjense, no se hacían restauraciones con madera. Nos encargaron un proyecto y decían, no, quita usted esta madera porque es que va a dar problemas, va a tener humedad, va a tener termitas. Hay que recordar, claro, que hay grandes edificios históricos españoles que en ese momento se desmontan todas las cubiertas de madera del Escorial porque estaban llenas de termitas. Claro, esto ha cambiado completamente. Es decir, la madera ahora mismo es un elemento que se emplea en la restauración, se emplea también en la rehabilitación y se hacen rascacielos de madera modernos, de 30 plantas, en madera. ¿De acuerdo? De que hay materiales que el concepto de usarlo hace 40 años ha cambiado por completo. El tema vegetal igual, está cambiando. Lo que pasa es que sí es cierto que digamos, pensar que vamos a hacer una casa de teito redondeada, oblonga o redondeada, igual que la que había antes, no tiene sentido. Porque solo lo haremos para convertirla en una especie de museo que indique la forma de vivir con sus piezas. No, estamos hablando de otra cosa. Cuando rehabilitamos estamos transformando la arquitectura para hacerla vivible. Esos ejemplos que les he enseñado a ustedes y los ejemplos de Irlanda, las tres imágenes son de un solo pueblo, que es Adare. En Internet lo pueden mirar. Todas son de paja, habitadas. Y además, en gran parte, bed and breakfast. Es decir, que la gente vive porque la gente va a ver el pueblo y además se aloja allí. Son casas que están perfectamente acondicionadas. Yo he estado alojado con esas casas. Perfectamente acondicionadas. Yo creo que tenemos muchas veces el miedo a una arquitectura que tiene un cierto carácter. La podemos hoy acondicionar. Podemos hoy cambiarla. Y evidentemente con elementos contemporáneos que sabemos. Una carpintería de madera es que se pueden hacer carpinterías magníficas de madera.
con todos los requerimientos que nos piden las normativas, con cristales triples, con elementos de juntas de goma. Es que están fabricándose. Es decir, que hay elementos contemporáneos que, usando los mismos materiales, permiten acondicionar estas arquitecturas. Es decir, que yo creo que es el temor, lo que nos da miedo, el tema de la imagen, que es una imagen de pobreza. Sí. No, mire ustedes, es que las podemos recuperar. ¿No? Creo que hay que perder ese miedo. Y solo una cosa, añadir a esto. Pero es que estamos además en sintonía con los tiempos. Economía circular, Claro. auto no sé qué, contextualizando con el clima, con el terreno. ¿Y eso qué es? Claro. Exacto. ¿Cuál es el problema? Pues que somos hijos del desarrollismo. Y nos han hecho ver que el hormigón armado, y que el hierro es la repanocha. Y el yeso, el barro, el no sé qué, que son elementos de nuestros, eso no vale para nada. Y se ha comprobado. Y no solo eso, es que los que tienen pasta se encargan casas y construcciones como las de toda la vida. Están poniendo en valor eso que nosotros hemos despreciado. Dice, hoy esto es una alcoba. Dice, no, ahora se le llama suite. Digo, hace falta ser horteras. Es una alcoba de toda la vida, que las hemos destrozado y que ahora los jijis en los hoteles les llaman suite, porque suite es más. No me jorobes. Nuestro término es alcoba. El yeso. Para hablar del yeso, el yeso. Vale, El yeso que tenéis en Albarracín. Yo recuerdo las primeras bullas. Mirad, cuando entramos en el palacio, no debería contarlo, pero es que es así. Cuando entramos en el palacio, los 3.000 metros de ruina cachambrosa, ¿no? Pues el obispo no, pero el de obras y sus secuaces iban todo el rato diciendo, hombre, esto lo quitamos. Prada, la madera, toda a hacer puñetas. Y allí, hombre, colocamos un grés de esos que se friega bien, esto queda. Yo era un pipiolín, no entendía nada, pero llegamos a la puerta y me dice el arquitecto, dice, ¿te habrás dado cuenta que estos hoyo? Digo, ¿cómo? Vaya lío que me has metido. Dice, estos tíos se quieren cargar el palacio. Era la filosofía del desarrollismo. Todo lo bien hecho estaba hecho con hormigón. Hormigón. Cargándose todo, absolutamente todo. Y cuando colocamos el yeso encima de la calefacción, estáis locos. ¿Sabéis lo que se llama confort? Pues mira, el confort es una pared de barro. Un suelo de yeso. Me consta y me hago eco de lo que nos está pasando a todos. Estamos encantados, pero está retransmitiendo, tenemos que marcar un poco las pautas. No, fíjate, José el yeso tradicional no es el yeso industrial. Y eso lo hemos aprendido con Albarracín y lo hemos aprendido, digamos, tomando muestras de yesos tradicionales, porque no son los mismos yesos. Tienen propiedades distintas. El yeso Albarracín está mezclado con arcilla y eso hace que su resistencia sea mayor incluso que la cal normal y más impermeable que la cal. El yeso. Es que tenemos revestimientos de yesos históricos de más de 800 años. Bueno, es que el problema es que tenemos conocimientos que tenemos que aprender y seguir aprendiendo, incluso de los elementos que se emplean de manera simple en el mundo tradicional. Porque es una reserva también de conocimientos empíricos, prácticos hoy. Hay un investigador que, ayer lo hablábamos, de mi escuela, que yo lo animé a estudiar los yesos tradicionales, que es... Lo que pasa es que luego hace falta un canuto, que se llama así en mi tierra, que lo fabrique. Que lo fabrique. Dices, sí, estudiar. Pero ¿y ahora quién coño hace el yeso? ¿Quién está delante de la fogata durante horas para hacerlo? Bueno, que ha sido... Un recurso económico, además, ¿eh? Un material tradicional que es un recurso económico. Muy bien. Bueno, alucinante. Yo creo que lo mejor de lo que hemos escuchado hoy es que no se necesita traducción simultánea. Creo que hemos entendido todos el pulso que una pequeña población ha logrado movilizar a miles de personas, generar riqueza, puestos de trabajo con una sola fundación. Que la arquitectura, la tradicional, la nuestra, ha hecho una radiografía rápida, ágil, donde todos nos hemos sentido identificados y el mensaje lo han dejado más que claro, que que debemos tomarnos en serio todo esto. Bueno, ahora continuamos ya. Yo creo que ya llegamos, os damos la palabra. Vamos a aprovechar unos minutos para si alguno teníais una pregunta, podéis formularla, las respuestas lo más ágiles posibles para que el acto cumpla con las horas, con el horario previsto. ¿Hay alguna pregunta más? Yo tengo la impresión que en estos tiempos que corren,
lo manual está consiguiendo cotas que ni sospechábamos. Y a estos jóvenes no les interesa en absoluto estar horas y horas y horas delante de un profesor. Perdonadme, es decir, los que van a las escuelas taller, a los jóvenes, es que lo que no quieren es la pizarra. Ahora, tú ponles delante de algo manual, tangible, que vean sus resultados. El carácter aplicado. Aprender en la práctica. Los cursos aplicados estos, y son gente titulada que vienen con su titulito así. Es gente que viene con el titulito. Digo, a mí no me sirve de nada vuestro título, sino para decir, podéis hacer el curso. Porque lo que tenéis que hacer es subir al andamio. Es como el médico. Perdona, el médico, si no se mete al hospital, yo no me pondría en sus manos. De un tío joven que no tiene ni idea, que no ha hecho prácticas de verdad, que no ha visto a enfermos de verdad. Pues con todo esto manual ocurre lo mismo. Y a los chavales eso les encanta. Hay que hacerlo legible, asimilable, ¿no? Legible y asimilable. No puede ser que se quede solo en apartado teórico. Perdonadme que me enrollo mucho. No, ¿vicerrectora de qué? ¿De qué? No, pero que vicerrectora... De la universidad. Pero tienes vicerrectora de algo, de todo. Del campus, vale. No, yo es que soy también vicerrector de mi universidad. Bueno, no, yo creo que, fíjate, nosotros tenemos la experiencia en nuestra escuela que hacemos talleres, para que los arquitectos, los jóvenes que van a ser arquitectos en el futuro, hagan, yo qué sé, bóvedas tabicadas, hagan estructuras de madera, hagan elementos que de alguna manera, si no, solo se queda en el diseño y vean las dificultades realmente de lo que están diseñando, cómo realmente se aplica y se hace. Y eso es algo que es un aprendizaje fundamental. Es fundamental. En el campo también de los ingenieros, de los que son los arquitectos técnicos, los aparejadores, es una cosa que hacían habitualmente. Yo creo que es un campo que yo creo que en la universidad se puede hacer. Es más, perdóname, y se debe hacer. Delante de arquitectos. Los arquitectos ya era hora que se bajaran del pedestal. Claro. Ahora ya les gusta trabajar el barro y meterse en esas cosas. ¿Esos son los jóvenes, sí o no? Los jóvenes, sí. Y además porque ha habido un cambio de paradigma en el campo de la arquitectura. Un cambio tremendo. Tremendo. Sí. Porque se está volviendo a ver, digamos, por lo que nos impone realmente las limitaciones realmente energéticas, volver a ver otras cosas distintas que nos hemos olvidado. Continuamos con las preguntas. Tenemos una pregunta ahí, otra pregunta aquí. Soy Vicente Fernández y voy a decir que, bueno, profesor jubilado, investigador general, por dejarlo así, ¿no? Antes de nada, felicitar a los dos, a Antonio y a José Luis, por la exposición, y no solo por eso, sino por vuestro trabajo que lleváis ya hace años y sois un referente. José Luis en León realmente en la arquitectura popular no se puede entender sin sus trabajos, y Antonio, pues qué vamos a decir, Albarracín no existiría si no es por él, ¿no? Y eso que creo que está clarísimo. Yo una pregunta, realmente, como vamos mal de tiempo, pues no voy a extenderme, pero haciendo referencia a eso que hemos tenido todos delante, esa foto de José Luis García Grinda con el libro de la Cabrera, que tiene una finalidad didáctica, la tuvo, ¿no?, para enseñar a todo lo que se hiciera a partir ya de hace muchos años, para que todos los vecinos, instituciones, arquitectos, aparejadores tuvieran de referencia a la hora de intervenir en el patrimonio rico también del patrimonio de la arquitectura popular de la Cabrera. Después de que han pasado ya bastantes años, ¿cómo se siente usted, cómo valora la incidencia que ha tenido esta teoría, igual que las extraordinarias charlas de hoy, esa repercusión que ha tenido en el territorio, en el paisaje y el paisanaje? Gracias, Vicente. Yo creo que bonito, ¿qué ha pasado después? No, yo creo que lo fundamental, y es la experiencia vital que tiene uno siembra, habla, trabaja, pero lo fundamental es tener personas vinculadas al territorio que lo apliquen, que lo pongan en práctica. Y la clave es esa. O sea, creo que ha habido gentes leonesas que han estado implicadas en la Cabrera. Concha Casado. Concha. Sí, claro, ha movilizado de alguna manera muchas cosas en la Cabrera y ha permitido incluso que las actuaciones de la administración llegaran a la Cabrera, recuperando cosas de arquitectura tradicional, cosa impensable con su asociación de amigos de la Cabrera. Yo creo que la clave es que cuando tú trabajas y tú recomiendas, lo haces de manera genérica, pero lo más eficaz es apoyarte realmente en líderes locales o gente que esté imbricada en el territorio y que tengan fuerza moral. Se llama descender de la teoría. Exacto.
aplicarlo a la práctica. En la Cabrera del Instituto de Estudios Cabrineses funciona, en Villar del Monte hay mucha actividad, y parece que empieza y ya pasamos al alta y a la baja. O sea, pero es bonita la pregunta, Vicente. Yo un ejemplo, desde su tiempo ahora ha cambiado mucho. Fíjese, un ejemplo que le digo también como experiencia que yo tuve es en el caso de Taramundi. De la experiencia de turismo rural que hicimos en los 80. ¿Tuviste la culpa de todo el follón que somos trabajando allí? Sí. De las 4 o 5 experiencias que hicimos con el CSIC, genial. La que salió adelante fue porque había personas allí, el alcalde Lalo, el panadero, que realmente creyeron en el proyecto, movilizaron a la gente y lo indicaron. Y esa es la clave, que haya gente vinculada al territorio, que ayudado de expertos, puedan realmente poner en práctica e involucrar a la sociedad. Y que rebasen esos de dentro, que rebasen y que se hagan oídos sordos. ¿Sabéis lo que es eso, no? Por aquí entra y por aquí sale. Y adelante, 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 adelante y adelante. Porque el mundo rural es jodido. Y se muere. ¿Y qué os voy a decir que no sepáis? Con lo cual, perdonadme, consiste que haya gente abajo, pero que tenga ideas claras y que vaya adelante, 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 adelante. Me da una cosa cortaros, cachis en la mar, de verdad, me da... Estoy pasando mal rato. Y mira que yo no paso mal rato nunca en estas cosas, pero, jolín, de verdad, son dos joyas. Lo mismo, preséntate y luego hay otra intervención más. ¿Hay alguno más? Uy, Dios, nos estamos animando ya, lo hemos preparado. Venga, vamos a ir un poco ágiles porque nos va a venir muy bien, ¿eh? Venga. Buenas tardes. 4 preguntas y paramos. Venga. Buenas tardes, soy Ali del Presa, el alcalde del Ayuntamiento de Güeña. En nuestro municipio tenemos una localidad que el conjunto entero es Vic. Un consejo. Conjunto entero es Vic. El interés cultural, todo el conjunto urbano. Creo que tiene el pueblo más largo de España, Colinas del Campo de Martín Moro Toledano. Sí, ¿Qué hacemos como administración cuando, aun cumpliendo la normativa, la propiedad privada, que la tenemos por ley que respetar, no quiere que se evolucione? Lo consideran suyo. Propialo. Y esto es mío y está bien como está. No es el 100% de los casos, pero torpedea, limita, problemas, muy difícil. La normativa ya es lo suficientemente estricta para que no se hagan barbaridades, pero la opción que manejan es, pues no se toca, no se hace nada y esto es mío, está bien para los míos. Del libro, Antonio? Sí, porque no te vaticino nada bueno, la verdad, porque, claro, es que chocas con el muro. A ver, yo esto en mi tierra se diría, pues habrá que echarle cojones. Perdón, pero, claro, a ver, ¿quién de verdad coge el macho por los cuernos? A ver, ¿quién de verdad lleva adelante la obligación de esos privados? Porque esa es mi casa y esa es mi casa. Usted tiene unas obligaciones. Y si no las cumple, pues tiene sus penalizaciones. Oye, yo voy con el coche a 300 y tenemos que, usted habrá que empezar a hacer, habrá que empezar a obligar. Y si no, de verdad, pues páselo a lo público, busque soluciones, pero si usted es el dueño tendrá que hacerlo. Y las direcciones generales de patrimonio tendrían que actuar. Porque tienes toda la razón, perdóname, la administración es complicada hasta la saciedad. Dice, Vic, digo, bueno, puede ser un sistema, pero prepárate a pagar en proyectos, y yo me desespero. Proyectos que van directamente a estanterías y que no se ejecutan después y has pagado una pasta por los proyectos. Segundo, que te lo aprueben las comisiones provinciales de patrimonio, todo eso. La leche en el cirio que nos metemos. Y tercero, ya encima si la propiedad no es vinculante, pues prepárate, pero ahí tienen que echar una mano los que mandan, es decir, sí o sí usted lo cumple. Continuamos con las... Continuamos con las preguntas. Lo que pasa es que a los alcaldes, como tu ejemplo, os tienen que eximir de tener que fretaros. Las sanciones tienen que venir de la Dirección General de Patrimonio para evitarlo. Solo una cosa. ¿Tenéis plan especial de protección? Claro. ¿Esa herramienta os da a vosotros capacidad? Pues, macho, estás metido en un cirio tremendo porque yo lo veo, porque, ocurre, y lo hemos comentado, lo mejor que puede ocurrir en estos casos es que no tengas plan especial y que al menos, exactamente, los problemas los tenga la comisión que determina. Y es más, ellos que obliguen porque si no, claro, lo que hacen es cogerte a ti como alcalde, como responsable de todo. Tenemos que seguir, perdonad, queda uno
Levantar la mano los dos, que uno y dos. Y ya paramos, por favor, y vamos muy ágiles ya, ¿eh? Porque nos espera luego, tenemos que tomar un vino luego en la bodega. Os tengo que contar qué significa lo que está aquí. Luego tiene que intervenir Prada para cerrar este acto y que rematemos bien lo que también ha empezado. Bueno, soy Gerardo Álvarez, presidente del Consejo Comarcal del Bierzo. El Bierzo es la única comarca reconocida como tal en toda Castilla y León, lo digo. En Aragón tenemos muchas. Por eso, sí, pero en Castilla y León solo hay una, y es esta. Y el problema que yo le veo es que juraría que en el Bierzo lo que tenemos es 38 albarracines. Es decir, como mínimo, 38 municipios con circunstancias como la que tú has planteado. Y ahí es donde tenemos el problema. Aparte de, y bueno, lo digo no por hacer política, sino porque es una realidad, la poca implicación que ha tenido la administración autonómica con circunstancias de desarrollo. Aquí tenemos una que la acaba de decir, pero el ejemplo más claro se llama Las Médulas, que va a hacer 25 años, que es patrimonio de la humanidad y que estamos como estamos, gente que no cree en el proyecto y que trata de torpedearlo, pero aparte de eso, la colaboración de la administración autonómica es nula. Entonces yo lo que quería preguntar precisamente para eso era cuál fue la colaboración que tuvisteis, algo has dicho, por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo de este proyecto. Porque muchas veces, y ya termino, la valoración que se hace para los talleres de formación y empleo, programas mixtos ahora llamados así, es la colocación que pueda tener a posteriori. Y claro, en algunas cosas a nivel de restauración es difícil que se pueda valorar esa colocación a posteriori, precisamente porque no se ha iniciado nada. Muchas gracias. Perdona, es que yo llegué a esa conclusión hace tiempo y por eso dije, el emprendimiento somos nosotros. La fundación los contrata, la fundación es la empresa. Si hay un tío bueno, ¿por qué voy a dejar que se escape? Pues la fundación contrata, porque es que si no ese chaval no vivirá. Los de mano fina y los brutales. Al final es la herramienta que vertebra ese devenir, es la fundación en función de los proyectos que tiene. Primera cuestión. Segunda cuestión importante. Has tocado, claro. Yo puedo decirlo. Os podéis imaginar, en 32 años he tenido todo tipo de alcaldes, he cambiado 50 veces de alcaldes, de consejeros, de presidentes de comunidades autónomas, de obispos. ¡Ay, que mandan, no te creas! De obispos, de empresarios. Es decir, se necesita la destreza de capear. La destreza de ser un líder por encima de todo. Y por eso yo insisto muchas veces, no es cuestión de supeditarlo a un partido por mucho que estés dispuesto a dar la vida. Yo soy albarracín y lucho por Albarracín. Y lo he tenido que decir muchas veces. Y os puedo asegurar que si llegaron a montar hasta mociones de censura y sois alcaldes, yo no sabía ni lo que era aquello. Pero insisto, es que hace falta como un empresario. Tú tienes un técnico que te lleva a eso. Es el técnico el que tiene que marcar el devenir. Por encima de los avatares. Ya sé que es difícil. Si tienes un buen líder, lo conseguirás. Por encima de los avatares y las presiones de unos y de otros. Y la Comunidad Autónoma de Aragón, pues nos da. Pero ya me gustaría ser Santa María la Real. Ya. O no. Porque el dinero también contamina. No sé cómo decirlo. Y condiciona. Y contaminación y fundación y fundición va todo junto. Continuamos. Tenemos que ser muy ágiles ya, Lo siento mucho. Me parece que soy yo. Me toca. Buenas, mi nombre es Mar Palacio, soy profesora jubilada de secundaria y además he sido presidenta del Instituto de Estudios Bercianos durante 16 años. Antonio me conoce porque estuve allí con un autobús de bercianos hace 10 años en Albarracín. Yo decía, ¿de qué conozco a esta mujer? Pues sí, eso es. Y por cierto, aquello fue una experiencia fantástica. Y desde luego cómo nos tratasteis y cómo nos manejasteis a todo el grupo fue una cosa que ninguno de los que participamos olvidaremos nunca. Bueno, pues abundando en la pregunta de Pilar, yo he participado con mis alumnos en numerosas ocasiones en un programa nacional que se llama de restauración de pueblos abandonados, que me imagino que conoceréis. En Granadilla, sobre todo, también en Búbal y en Umbralejo. Entonces, yo he ido con alumnos de secundaria.
muchas veces con alumnos. Vosotros habéis hablado de arquitectos técnicos, de tal, bien, pero yo creo que el problema que tenemos, por lo menos en esta zona y posiblemente en todo el país ahora mismo, es que no hay operarios, no hay curritos expertos que quieran trabajar o que sepan trabajar para las tareas que vosotros estáis hablando ahora mismo, ¿no? En estas experiencias que yo he tenido con mis alumnos, muchas veces alumnos que no querían estudiar, pero que después de una semana de estar allí, trabajando en un pueblo, cerrados, sabiendo lo que es trabajar el barro, reconstruyendo un muro, arreglando tejados, estos chicos habrían enganchado, al volver a su sitio habitual, habrían enganchado en un proyecto así si lo hubieran tenido. Se sienten útiles. Efectivamente, porque allí lo que no podían hacer en el instituto lo hacían y muchos, además, muy bien. Pero no hay continuidad después. Te iba a decir, la percha. ¿De qué cuelgas eso? Claro. Porque si no, eso igual que sale, se va. Se va. Y al año que viene otra vez. Y se pierde. Se va. Efectivamente. Es decir, que no acaba porque tiene que cuajar con algo en lo que se cuelgue la percha. Y eso, digo fundación o lo que sea, ¿no? La herramienta que sea. Segunda pregunta, pues muchas gracias. por favor. Vale, gracias. Perdona. Gracias. Yo soy Manuel Neira, un pequeño mequetrefe. Espero que no, porque si me han invitado aquí es que no, soy arquitecto. Entonces, un poco en línea... ¿De los buenos o de los malos? De los regulares. Yo creo que la cuestión aquí, de todo lo que se ha hablado, yo creo que el líder ha puesto el punto importante. O sea, la propiedad es fundamental. Yo en mi estudio, veo que la gente se compra casas de piedra para tirarlas y hacerlas de termarcilla forrada. Entonces, ese es un gran problema. Otro es la división de la propiedad. Normalmente son casas antiguas, herencias, que hay muchos propietarios y no es de ninguno. Y luego hay un tercer pilar, que también lo habéis comentado, que es un poco los oficios. O sea, es imposible hoy en El Bierzo hacer un pilar de una galería de menos de 20 por 20. Entonces, ¿quién trabaja la madera? ¿Cómo le dices que puede ser más fino? Sin embargo, tenemos una cosa muy buena. El Camino de Santiago es bastante respetuoso, ¿no? Se puede recorrer de la montaña de Foncebadón hasta el Cebreiro y ves que sí. Pero claro, luego hay una cara B. ¿Qué pasa con las partes de atrás, como en Venecia, una vez que te sales del Gran Canal? Entonces yo creo que en línea de todo lo que habéis dicho, lo importante, importantísimo, no son los políticos, que aquí hay muchos, no es la universidad, que también hay, no somos nosotros los técnicos, yo creo que es la propiedad primero y luego la mano de obra fundamental. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues, hoy, médulas, hoy los talleres, hoy los jóvenes, madre mía, no hay material. Pero bueno, hemos abierto la herida, ya sabíamos cómo sangraba, pero bueno, habrá que supurarla algún día, digo yo. Bueno, llegamos al final. Nos ha acompañado un vino que no vais a probar por ahora, porque es el que denomina la bodega de Palacio de Canedo 50 aniversario. No tiene 50 años, pero tiene todo lo que significa en sus 50 años. De una plantación, el Picantal, muy cerquita de donde estamos ahora mismo, una mencía que no tiene por qué ser ni centenaria, ni prefilosérica, ni de los tiempos de Aderramán III, pero sin embargo con unas prácticas culturales, ecológicas magníficas, que José Manuel ha elegido en una madurez, un vino muy concentrado, un vino muy moderno, de esos que luego alucinamos cuando probamos riberas y otras mencías. Bueno, pero no lo vais a probar, pero que sepáis que pronto saldrá el 50 aniversario, será una pasada. Os podéis imaginar, muchos meses, muchos años en roble y por lo tanto la garantía de que va a evolucionar mucho tiempo, o sea que vamos a tener tiempo en la curva de evolución de poder catarlo. Y ahora sí, llegamos al final, ya Prada cerrará el acto. Está alucinado, yo le he visto gestos, coño, los han mirado diciendo eso lo entiendo yo, eso viene en mi diccionario. Y luego nos vamos a tomar un vino abajo de la bodega, todos para poder seguir charlando. José Luis Prada Méndez. A tope. Quítala. Ahí, mejor, no que ahí. Hay una cosa, de todo esto la conclusión es que esto se hace desde el principio para que El Bierzo
tenga ese patrimonio. Entonces, yo desde hace muchos años lo estamos perdiendo de una manera irremisible, o sea, se está perdiendo totalmente. Si con esto conseguimos que lo poco que quede se mantenga, estamos consiguiendo algo importante. Claro. Porque aquí lo importante es que lo estamos perdiendo. Además, en Los Ancares, en Fornela, aquí en Pobladura, en la Somoza, en la Cabrera, se está perdiendo todo, no hay nada. O sea, no hay nada, no, aún quedan cosas. Entonces es lo que tenemos todos que concienciarnos de que eso tenemos que cuidarlo. Pero cuidarlo con alevosía y con gula, o sea, cuidarlo como si fuera nuestro hijo, o sea, más, porque si perdemos eso, ¿qué coño nos queda? Claro. Ir y perdonar hoy fuimos todos a Ponferrada, al Castillo. Oye, es un placer y ver aquello y tal. Es una maravilla y además, bueno, pues eso ya. Pero claro, ves después toda la ciudad para arriba y ves lo nuevo y ves la torre y ves tal. Eso al final no te dice nada. Aquí el que va a venir a vernos de Madrid, de Barcelona o de fuera, de tal, quiere ver algo auténtico, algo genuino, algo que tenga raíz, algo que tenga historia, algo que tenga vida, algo que tenga alma. Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar y reencontrarnos con esa alma, porque cuando la tengamos, o sea, si estamos en ello, estamos pues dando valor a nuestros pasados, pero lo más importante es que vamos a disfrutar nosotros en el presente inmediato de una manera total. Y lo más importante es que vamos a dejar algo para que nuestros hijos, nuestros nietos y los que vengan detrás participen en esa historia y se sientan felices. Entonces, lo importante aquí es que todos los que estamos aquí nos concentremos en que tenemos que cuidar eso, porque eso es el futuro. Voy a decir una cosa, desde hace 40 años, más 43, ya cuando estaba yo el alcalde lo primero, os voy a decir porque acaso no lo sepáis, estaba el alcalde, lo primero que hice es hacer unas normas subsidiarias, yo ya sabía de qué iba el tema, hacer unas normas subsidiarias para mantener la identidad de Carcavelos. Éramos 11 concejales. Estuvimos haciendo el proyecto durante 2 años y medio. Y cuando vamos a votarlo para darle valor, éramos 11 concejales. Hubo un voto a favor de esas normas sociales, que era el mío, de Prada. Mis concejales todos votaron en contra. Yo creo que ahí está todo. Pero no es por ellos, es que el contexto general de la sociedad estaba por otros parámetros. Se vivía muy bien con el carbón. Bueno, el carbón, bueno, si esto es dinero a tope, venga. O sea, y además a mí me decían, bueno, claro, tú así, aquí en el Bierzo necesitamos industrias y tal. ¿Sabéis lo que hicieron todas las industrias? Pues dejar mucha mierda. Casi todas. Esto es una verdad absoluta. Y yo os voy a decir más, a tenor de lo que decía mi amigo el presidente del Consejo Comarcal, ahí estás equivocado en una cosa. En el Bierzo somos unos anárquicos, somos unos, vamos, no sé cómo llamarlo. Estuvimos hace poco, mi mujer y yo y Manuel, en Málaga, habiendo allí el Caminito del Cielo. Bueno, pues sabéis una cosa, ese sitio, ese lugar, ese enclave, era de 3 ayuntamientos, de 3, como aquí en las médulas. Y aquí en las médulas, los 3 ninguno se pone de acuerdo, porque son unos ignorantes. Y lo digo así de verdad, así no vamos a ninguna parte. Es una verdad absoluta. Y os voy a decir más. Si la gente, el personal, el individuo hace cosas, la administración os va a ayudar. Siempre. Pero si los de casa estamos tirando las piedras a la cabeza, pues todo es una puta mierda. Perdona. Bueno, pues esto es así. Y lo digo, Gerardo, para que lo sepas bien. O sea, es clarísimo, de una nitidez meridiana. Sí, y después más, si se quiere hacer algo, yo lo sé, porque lo he vivido, pero totalmente. Y quieres hacer, estamos haciendo ahí un bosque y tal, bueno, pues hay gente que tiene un trozo de terreno que son 100 metros cuadrados. Y le vas a decir que vas a hacer algo para los demás, que no es para ti para especular, que lo haces para el bien de todos. Y te dicen que eso vale tanto. No dicen eso, te decían lo que vale 10 veces más creyendo que tienen una solar en la Zúrtegui o en Ordoño II de León.
Eso es la pobreza que a nosotros, el Bierzo, no vamos a salir adelante si no hay esa conciencia de colaborar todos para hacer cosas en común. Entonces, bueno, yo no voy a hablar más. Simplemente quiero deciros que esto es una labor de concienciación, es una labor de trabajo, es una labor de persistencia, es una labor de constancia, es una labor de sacrificio. Porque, bueno, sacrificio entre paréntesis. Nuestro sacrificio es grande, pero lo pasamos muy bien en esa búsqueda de la perfección y de la belleza. Nosotros, en el Bierzo, tenemos un sitio muy bueno, pero no tiene que ver nada, ni por el forro de las narices, por no decir otra cosa, con lo que era el Bierzo hace 40 años. Y lo estamos destruyendo de una manera total. Y se está quemando en Fornela, y se está quemando en La Cabrera, y se está quemando en Las Médulas. Y todo el mundo del Bierzo, ahí durante 8 días, ¡oh, no hay derecho, no sé qué, la administración! Vete a tomar por saco. A los 15 días se olvidan de todo. Y va a venir otro incendio, y va a venir otro incendio. Entonces, eso no es cuestión ya ni de la administración ni de nada, es cuestión del bercianismo, que a pesar de que presumimos mucho, nos falta mucho de cultura, que necesitamos inexcusablemente tirar para adelante. No os digo más, pues si no os pongo a tope. Una cosa, lo dije al principio, para que veáis de qué va el tema. Diréis, este lo hace porque no sé. Lo hago por egoísmo. Porque si yo tengo una cosa buena y al lado hay otra buena, estamos 2 cosas buenas. Y si hay 5 cosas buenas. Y pasado mañana vendrá gente de Granada, y Granada de Barcelona, y vendrá de París, y vendrá a ver unas cosas que hay en el Bierzo. Si hay una cosa sola, pues bueno, pues sí, pues muy bien. A mí qué más me da. O sea, no, ni me da, me gusta que me vengan. Pero lo que más importante es que no por mí, que vengan por más cosas. Y también otra cosa más, hay gente, joder, porque vosotros tenéis una cosa grande. Mirad, para que esto funcione bien, no es menester que sea grande. Hay que ser cosas pequeñas, bien hechas, bien cuidadas, con sensibilidad, con amor y sobre todo con cariño y sobre todo entregado a ese público que venga, porque aún lo hablábamos esta mañana. Decías tú que cuando iba la gente allí y lo manifestaba aquí, nos atendieron muy bien. Ese es el futuro, atender bien a la gente que venga por la satisfacción de hacerlo, a que hablen bien de uno, y es que eso va a dar que sigan viniendo y que nos creen y generen una riqueza de persistencia, una riqueza, no riqueza de la estentoria, de comprar coches, de no sé qué, es la riqueza de subsistencia digna. Con eso nos vamos a conformar y eso es lo que queremos. Bueno, pues a seguir a tope y vamos por un Bierzo mejor, pero luchándolo 1 a 1 y no pedir nada a la administración. La administración, cuando tú trabajas, te va a ayudar. Punto. A tope. Vamos. La foto.